Buenos días, yo soy María Inés González Martín. Esta es la quinta parte del seminario número 6. Vamos a estudiar la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento también se conoce con el nombre de somatotrofina o GH por la sigla en inglés, Growth Hormone. Pertenece a la familia de somatomamotrofinas. Es una proteína, o sea que presenta una estructura globular con un peso molecular de 22 kilodalton, 191 aminoácidos y 2 puentes disulfuro, formando 4 porciones helicoidales. Presenta similitud estructural con la prolactina y el lactógeno placentario. Se sintetiza en las células somatotropas de la adenohipófisis como pre-pro hormona de crecimiento. Se almacena en gránulos secretores en el citoplasma, que cuando la GHRH se une a su receptor hipofisario, se produce el estímulo de la adenilato ciclasa con el consiguiente aumento del AMP cíclico intracelular que genera la apertura de los canales de calcio en la membrana plasmática, aumentando así la concentración intracelular de calcio con el consiguiente estímulo de la liberación de la hormona de crecimiento preformada. Además, cuando la GHRH se une a su receptor, estimula la síntesis de hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento circula un 40% unida a la globulina fijadora de hormona de crecimiento, formada por escisión proteolítica del dominio extracelular del receptor para hormona de crecimiento en los órganos diana, y tiene alta afinidad por la hormona de crecimiento. Se sintetiza en el hígado, en el riñón y en otros órganos. El resto de la hormona circula en forma libre. La vida media plasmática es de 20 minutos. El receptor de la hormona de crecimiento pertenece a las familias de las citoquinas. Es un receptor de membrana asociado a la tirosinquinasa tipo JAK2. Produce la fosforilación de proteínas tipo STAR y MAPK y está en baja concentración hasta el primer año de vida extrauterina. La secreción es pulsátil y de eso, de la pulsatilidad, depende su función. Se genera un pulso cada 2 o 3 horas y el pulso se da cuando coincide un pico de GHRH con un valle de somatostatina. A nivel del hipotálamo se sintetiza la hormona liberadora de hormona del crecimiento que va a estimular a nivel de la hipófisis la síntesis y liberación de hormona de crecimiento. Esta a su vez va a actuar a nivel hepático, a nivel óseo, a nivel del adipocito y del músculo estriado, estimulando la síntesis y liberación de la somatomedina C o factor de crecimiento insulinosímil tipo 1, que a su vez va a generar un feedback negativo a nivel de hipófisis, inhibiendo la liberación y la síntesis de hormona de crecimiento, y a nivel del hipotálamo, inhibiendo la síntesis y liberación de hormona liberadora de hormona de crecimiento. A su vez, la somatostatina liberada a nivel hipotalámico actúa sobre las células productoras de hormona de crecimiento, inhibiendo la síntesis y liberación de hormona de crecimiento, y a nivel hipotalámico la síntesis y liberación de hormona liberadora de hormona del crecimiento. La grelina, sintetizada a nivel estomacal, produce a su vez inhibición de la síntesis y liberación de la hormona liberadora de hormona del crecimiento. Dentro de los estímulos para la regulación de la secreción de hormona de crecimiento encontramos el ejercicio físico, el estrés psicológico y o físico, el sueño de ondas lentas, el ayuno por disminución de las proteínas, los aminoácidos como arginina y ornitina, la hipoglucemia, la hormona liberadora de hormona de crecimiento, la grelina, los esteroides sexuales como estrógenos y testosterona, los glucocorticoides a valores fisiológicos, la insulina
y las hormonas tiroideas. Como inhibiciones tenemos a la hiperglucemia, a los ácidos grasos libres, al sueño en fase REM, a la hormona de crecimiento haciendo feedback, a la somatostatina, al factor de crecimiento insulinosímil tipo 1 y 2 haciendo feedback también, y a la vejez. Dentro de los efectos fisiológicos más importantes se encuentra su capacidad de generar hiperglucemia, o sea que es un hiperglucemiante lento y genera insulinoresistencia, o sea que al respecto del metabolismo de los hidratos de carbono tiene una acción antagonista de la insulina. Además, es importante el anabolismo proteico que genera y la lipólisis. Tiene acción mitogénica mediada por el factor de crecimiento insulinosímil tipo 1 y a su vez produce la diferenciación de las células del cartílago de conjunción y es el principal estímulo para la síntesis del factor de crecimiento insulinosímil tipo 1. La hormona de crecimiento, para ejercer sus efectos fisiológicos, lo hace en forma directa y también en forma indirecta a través de la acción de las somatomedinas. Las somatomedinas también se pueden encontrar como IGF, que viene de la sigla en inglés de Insulin Growth Factor, o factor de crecimiento insulinosímil. El más importante por sus funciones es el tipo 1 o la somatomedina C. Se sintetiza en varios órganos, pero el más importante es el hígado y viaja en un 95% unida a la globulina fijadora de factor de crecimiento insulinosímil. Es muy importante esta unión, más que nada a la de tipo 3, porque, entre otras cosas, le permite actuar a nivel local en forma parácrina y o autócrina, ya que al aumentar el tamaño molecular favorece su retención local. Regula el eje hipotálamo-hipófiso mediante un feedback negativo sobre hormona de crecimiento y sobre la hormona liberadora de hormona de crecimiento. Una cosa a destacar es su homología estructural con la insulina y con sus receptores, de manera tal que ambas, insulina y el factor de crecimiento insulinosímil, pueden unirse a los receptores de ambas con diferente afinidad y presentar acción cruzada. Como ya habíamos explicado, los receptores del factor de crecimiento insulinosímil tipo 1 son homólogos a los de insulina, o sea que presentan dos cadenas alfa extracelulares y dos cadenas beta transmembrana con actividad tirosina quinasa intrínseca. La mayor densidad de receptores para esta hormona se presenta en músculo, es mayor que en hígado y en tejido adiposo, y su efecto predominante es el estímulo de la síntesis proteica y el aumento de la captación de aminoácidos. En menor medida, estimula la captación de glucosa. Por lo tanto, el resultado final es el estímulo del crecimiento sin provocar hipoglucemia. Además, tenemos al factor de crecimiento insulinosímil tipo 2, que depende menos de la presencia de la hormona de crecimiento en plasma y también puede unirse a los receptores del factor de crecimiento insulinosímil tipo 1, pero prefiere hacerlo hacia el tipo 2. Es importante el estímulo que genera sobre el crecimiento tisular y tiene la capacidad de causar hipoglucemia. Hay una alta concentración de este factor de crecimiento en el feto, entonces se plantea como mediador del crecimiento fetal junto con la insulina. En la vida intrauterina, el crecimiento está estimulado fundamentalmente por la insulina y el factor de crecimiento insulinosímil tipo 2. También participan hormona de crecimiento
y factor de crecimiento insulinosímil tipo 1. En la primera infancia, a partir del nacimiento, es fundamental la presencia de las hormonas tiroideas, además de la insulina. A partir de los 3-4 años, las hormonas tiroideas fundamentales, la hormona de crecimiento, factor de crecimiento insulinosímil e insulina. Hay que mirar el cuadro que compara edad madurativa con edad cronológica, donde vemos que la recta corresponde a un niño normal, o sea que hay normal correlación de edad cronológica con edad madurativa. Las curvas naranjas corresponden a un niño hipotiroideo. A los 4 años y medio de edad cronológica muestra una edad ósea de menos de un año, una talla de menos de 1 año y medio aproximadamente y una edad mental de 1 año. Con el tratamiento se ven progresos en el crecimiento y maduración esquelética, pero no en la edad mental, cuya falta de desarrollo es irreversible. Desde la pubertad a estas hormonas se agregan en importancia los esteroides sexuales, estrógenos y testosterona, que son los responsables del estímulo de crecimiento durante la pubertad, a lo que se denomina el brote puberal. Y luego estimulan el cierre de los cartílagos de crecimiento en el momento en que cesa el crecimiento. Para el crecimiento normal es fundamental la función normal conservada, alimentación adecuada, estímulos psicoafectivos, ejercicio físico, sueño y ausencia de enfermedad. Parte de las acciones de la hormona de crecimiento son llevadas a cabo a través de la acción del factor de crecimiento insulinosímil tipo 1. Para evaluar este eje, la medición basal de hormona de crecimiento no es útil por su pulsatilidad. Entonces se puede hacer una medición del perfil secretor de hormona de crecimiento en horas. También pruebas funcionales de estímulo con clonidina, propanolol, L-arginina, hipoglucemia insulínica. Se pueden dosar los niveles de factor de crecimiento insulinosímil tipo 1 y de su proteína de transporte tipo 3. También es sumamente útil la curva de crecimiento y la edad ósea. La curva de crecimiento. Hay rosas para niñas y celestes para niños, porque la curva es diferente. Hay que considerar factores hereditarios al evaluar la talla. Es importante que la talla del paciente se encuentre dentro de los 2 desvíos estándar y que la forma de la curva esté conservada, o sea que no haya aceleración o desaceleración en el crecimiento, porque eso puede ser indicativo de patología de cualquier origen. Recuerden que el adulto, ante una situación de estrés extremo, pospone la reproducción y el niño pospone el crecimiento. Acá se observan los múltiples sistemas de evaluación de la maduración ósea, que correlacionan edad ósea con edad cronológica y corresponde a los tiempos de calcificación de los centros de osificación. Vemos que la valoración de la edad ósea mediante el estudio de la aparición de los distintos núcleos de osificación, que fue diseñada por Grulich y Pyle en 1959, sigue vigente. En estas imágenes, que son radiografías de la mano izquierda, podemos observar la presencia de cartílago de crecimiento entre las epífisis y las metáfisis de los huesos largos, que marco con unas flechitas color rosa. También podemos ver en los huesecillos del carpo la presencia de distintos núcleos de osificación. Si comparamos con la radiografía de la derecha, que corresponde a la mano de un adulto, vemos que hay una diferencia importante en lo que respecta a la calcificación de los huesos del carpo. Una vez que se completa el crecimiento, este cartílago de crecimiento fue completamente osificado. Eso incluye, además de cambios en la celularidad, en la presencia de calcio. La presencia de calcio entonces indica radiológicamente que se ha cerrado el cartílago de crecimiento y por ende ha cesado el mismo. En las radiografías, esto se observa entonces como un hueso sin solución de continuidad puesto a la presencia de calcio en la totalidad de su estructura. Podemos observar entonces la diferencia de la estructura ósea
en un niño, o sea, en la etapa de crecimiento, versus un adulto. Dentro de las alteraciones del crecimiento debemos considerar que responden a cambios en los niveles plasmáticos de hormona de crecimiento y de factor de crecimiento insulinosimil I2. Entonces, puede haber un déficit en cuyo caso va a tener el paciente un enanismo hipofisario. Esto corresponde a la falta o al déficit de estas hormonas durante el proceso de crecimiento. Entonces va a haber una disminución de la talla, pero va a haber una disposición corporal de tipo armónica. Cuando hay exceso de crecimiento, es importante contemplar si este exceso fue antes del cierre del cartílago de crecimiento o después del mismo. Si fue antes del cierre del cartílago de crecimiento, estamos ante la presencia de gigantismo. En este caso vamos a tener un paciente con talla excesiva, inclusive los hay de 2 metros 40 centímetros, pero son armónicos. En el caso de la acromegalia, es una enfermedad que se observa cuando aparece el aumento de las hormonas después del cierre del cartílago de crecimiento. Entonces, como dijimos anteriormente, una vez que el cartílago de crecimiento está cerrado, no es posible el crecimiento a lo largo de los huesos, pero sí va a haber una deformidad en las articulaciones, sobre todo se va a observar distalmente, porque tanto en los pies como en las manos hay más número de articulaciones. Después, bueno, como los cartílagos tienen también receptores para hormonas de crecimiento, va a haber un aumento de todas las zonas corporales que sean ricas en cartílago, como ser orejas, nariz, etcétera.